Voto 24. Ahora vamos a conversar con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Cambio Democrático, Rómulo Rux. También hay reacciones sobre lo que ha ocurrido con el contrato minero, pero antes de comenzar, aquí acaba de salir el candidato a la presidencia, Melitón Arrocha, y lanzó un reto a los candidatos presidenciales a ver si estarían dispuestos a sentarse a conversar. Y sí me dejó, independientemente si eso tenga futuro o no, una duda. ¿No conversaron los candidatos a la presidencia en ningún momento en medio de la crisis? Buenos días, Atenógenes y Dorca. No, durante la crisis no tuvimos esa conversación. ¿Por qué no hubo ese contacto? Porque no consideran ustedes o no consideraron ustedes que la situación estaba tan delicada como para por lo menos llegar a un punto de común acuerdo, o no hay nada que los ponga de acuerdo a ustedes. Bueno, yo creo que por lo menos para mí siempre es importante estar de acuerdo en las cosas que benefician al país. Yo siempre hablé de diálogo en general con las partes, diálogo que el país necesita y por supuesto que va a necesitar a partir del 2024. Después que lleguemos al gobierno el 1 de julio del 2024, es importante que nosotros tengamos la capacidad de aglutinar a diferentes fuerzas, diferentes corrientes para echar el país hacia adelante. Porque vamos a enfrentar muchos retos, pero también podemos identificar muchas oportunidades. Disculpe, usted el 4 de diciembre a las 7 de la noche se conectará con ese Zoom que ha invitado el señor Arrocha. Bueno, vamos a analizar la propuesta. Yo creo que ahora mismo yo tengo, como panameño, cosas que me preocupan mucho más que eso en este momento. Reitero, siempre estoy dispuesto a diálogos constructivos y que tengan realmente un objetivo real y no un objetivo político, porque a mí lo que me importa es que el país eche para adelante. Nosotros estamos hoy frente a un escenario en donde la Corte ya tomó una decisión sobre el futuro del país en lo que respecta a la minería metálica. La Corte dijo no más minería metálica y ahora el reto es que nosotros podamos caminar en ese camino, que Panamá llegue a convertirse en el país que quiere ser. El país habló, el pueblo habló. El fallo de la Corte refleja el sentimiento del pueblo panameño. Hay que acatarlo y acatarlo de la forma que menos afecte a Panamá. Desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, de los trabajos. Es importante para mí las 40.000 familias que van a quedar desempleadas, pero tenemos que buscar dentro de este reto oportunidades que nos permitan crecer, que nos permitan sacar el país adelante. Lo que viene no es fácil, pero reitero, el país tomó una decisión y ahora nosotros como panameños tenemos que entender que la política cambió. Al pueblo hay que escucharlo, al pueblo hay que entenderlo y las decisiones que se toman de aquí adelante tienen que ser congruentes con lo que el país quiere, con lo que el país necesita y con lo correcto. Yo creo que es importante que nosotros como panameños entendamos que en este momento nos toca exigirle al gobierno, primero que todo, que se den las renuncias en el gabinete que se tienen que dar en este momento. De las personas responsables, porque estamos donde estamos hoy por un mal manejo de esta crisis por parte del gobierno. Además de eso, reiteramos lo que venimos haciendo desde hace más de un mes. Como el gobierno no tiene credibilidad, hay que crear una comisión de expertos en diferentes áreas que permitan llevar adelante este proceso de cierre de la mina con credibilidad, porque nadie le cree nada al gobierno. ¿Qué hizo mal el gobierno? O sea, ¿en qué se equivocó desde su punto de vista? Primero se equivocó dejando que llegáramos donde llegamos, Atenógenes. Esto no era necesario llegar donde llegamos. Creo que había un clamor, creo que había comunicación, creo que el gobierno debió haber identificado que esto se debió manejar de manera diferente. Pero ya la decisión está tomada por la Corte, Atenógenes. Aquí nos toca es mirar hacia adelante y nos toca con liderazgo entender que esos retos pueden ser oportunidades. Nos toca ver cómo vamos a crecer nuestro país, cómo vamos a generar empleo, cómo vamos a lograr que esos niños jóvenes que están en la escuela, que han perdido 38 días de clases, puedan recuperarla, puedan graduarse y puedan seguir adelante y tener un futuro y tener un trabajo cuando terminan de estudiar. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestro sector agropecuario
y a nuestro sector turismo y otros que se vieron afectados por esta crisis. Señor Rux, pero para evitar... Tenemos que pensar a futuro y tenemos que pensar qué viene ahora. Para evitar lo que ocurrió, por ejemplo, usted hubiera llamado a una licitación pública, usted hubiera realizado este tema de la consulta de la manera como sí debió hacerse. Todas estas cosas dieron al traste y lo vemos con la opinión del procurador, no la de ahora. El procurador había sido consultado por el ministro de Comercio de ese entonces, Ramón Martínez. Había ya una decisión. ¿Y qué decía el procurador en su opinión? No cometan los mismos errores que ocurrieron en el pasado. Pero mire en qué terminó esto. ¿Qué usted hubiera hecho de diferente para no terminar como acabamos? Más diálogo, más conversación, mejor negociación y entender y escuchar al país. Yo creo que tenemos que partir de la premisa de escuchar a los panameños en lo que estuvieron planteando o lo que se estuvo planteando por mucho tiempo. Yo creo que si esto se hubiera manejado diferente, posiblemente el resultado hubiese sido otro, pero hoy estamos frente a un fallo en donde la Corte reiteró, planteó y confirmó que en Panamá no va a haber más minería metálica. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de moratoria a la minería metálica y al dejar sin efecto el contrato existente, no hay manera de hacer absolutamente nada. Y eso, desde el punto de vista de lo que quiere el país, es lo que hay que entender, hay que acatarlo y ahora nos toca, como panameños, llevar al país en el camino del cierre de la mina, pero ojo, tenemos que hacerlo de una manera responsable y tenemos que hacerlo entendiendo que la prioridad es proteger al país desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y también para mí es muy importante que nosotros como país tengamos un plan, ya lo hemos dicho anteriormente, identificar todas esas pérdidas, nuestros productores de la provincia de Chiriquí, los cierres. Todavía hay cierres, tenemos provincias que todavía están cerradas, como la provincia de Chiriquí, la provincia de Bocas del Toro. No hay excusa para que hoy en día tengamos una calle. Oiga, señor Rux, independientemente de los oportunistas políticos, porque vi un video suyo y usted reitera el tema del oportunismo político. Claro que sí, el oportunismo político se hace manifiesto y más en un momento en donde estamos en una época preelectoral. Estamos a 6 meses de las elecciones. Y hubo una gran cantidad de jóvenes en la calle que marcaron una diferencia en cuanto a la agenda de los temas medioambientales, que ni siquiera incluso los medios de comunicación lo vimos, y en eso también nosotros hacemos nuestro mea culpa. En el caso suyo particular o en el caso del gobierno en particular, ¿piensa que a esta altura ha reconocido su error el gobierno? Yo no creo que el gobierno ha reconocido absolutamente nada. Yo creo que ellos están en una línea de que aquí nadie ha hecho nada malo, porque si no ya hubiesen habido renuncias, por lo menos para mandar un mensaje de que ellos reconocen que cometieron errores. El reto que ellos tienen es que no tienen la credibilidad necesaria para llevar adelante este proyecto de cierre de la mina. Y por eso nosotros hemos planteado que tenemos que conformar una comisión de personas en la que los panameños confíen, porque este proceso para llevarlo adelante tiene que llevarse adelante dentro de un marco de confianza. O sea, el gobierno no ha reconocido todavía ese antes y después en los temas medioambientales. En el caso suyo, ¿usted reconoce que sí hay una diferencia? Por supuesto que sí. Por supuesto. Ojo, nosotros siempre hemos estado muy conscientes. ¿Sabes por qué se lo digo? Porque y encontré en un podcast que usted hizo con el señor Oli Mesa. Sí. Y yo creo que sí es importante, porque este podcast particularmente ha recorrido mucho. Esto fue hace un mes, creo que fue antes de las protestas. Sí. Ha sido objeto de memes y todo aquello. Yo busqué el podcast para irme a la fuente de la información y encontré esto con el señor Oli Mesa. Y creo que es importante recordar lo que usted le decía hace un mes al señor Oli Mesa. Vamos a escuchar eso. Pero me voy a referir ahora a los políticos. Los políticos, no a los ambientalistas, a los políticos, claro, que están diciendo que la mina hay que cerrarla. Esa gente está hablando paja. Está hablando paja. Porque la mina no se puede cerrar. La mina que tenemos hoy, lo que hay es que mejorar los ingresos para el país, garantizar que se haga desde el punto de vista ambiental como se tiene que hacer. Pero una persona que pretende ser presidente del país, que diga que la mina hay que cerrarla, aquí no va a venir $1 más a este país. Si nosotros queremos que aquí haya inversión, olvídate de minería,
que aquí hay inversión para el turismo, que aquí venga Google, que aquí venga Amazon. Aquí hay que tener seguridad jurídica. Y parte de la seguridad jurídica es respetar la inversión. Y estar diciendo públicamente que hay que cerrar la mina, un candidato presidencial, esa persona sabe que eso es paja. Pero lo que está tratando es de apelar a un grupo de personas que sí creen fielmente por sus creencias ambientalistas o porque creen que se les está haciendo un daño al país, sí creen legítimamente que hay que cerrar la mina o dejar de que esa mina opere. Un mes después de todas las protestas, ¿seguiría pensando usted igual a lo que le dijo el señor Oli Mesa en ese podcast? Bueno, yo creo que es importante, y gracias por poner el podcast, porque hay que diferenciar. No, y lo puse completo, no el pedacito, lo puse completo. Yo te doy las gracias porque sí, yo veo que este video se ha usado mucho para... Claro, como se dices han tú, hecho para un montón de memes con ese video. de las campañas negativas de las cuales todos los políticos somos objetos. Mira, yo primero que todo diferenciar, porque creo que lo dejé muy claro en el comentario que hice en el podcast, me estaba refiriendo en ese momento a los candidatos que estaban en ese momento que están corriendo para presidente de la República. No me estaba refiriendo, y lo dejé muy claro ahí, a las personas que legítimamente tienen ese interés, que tienen legítimamente esa preocupación, que como tú has dicho, ha quedado muy clara en lo que nosotros vimos en las protestas y lo que estamos viendo en los resultados del fallo de la Corte. Yo reitero, estoy de acuerdo contigo, quizás no se vio o no se identificó desde temprano ese fervor o esa necesidad que tienen los panameños, los jóvenes, de que las cosas desde el punto de vista ambiental se hagan como se tienen que hacer. Y eso no solamente hay que respetarlo, eso hay que aplaudirlo. Y siempre he dicho, y lo dije el día 1, me siento orgulloso de todos esos jóvenes que salieron a protestar por lo que creían. Con respecto al comentario hacia los candidatos presidenciales que estaban hablando en ese momento de cerrar la mina de un día para otro, todavía hay personas que dicen que lo que está ahí ya no se puede sacar ni un gramo. Ahora lo que hay que hacer es prestarle atención y cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Yo sigo pensando que hubo mucho oportunismo y sigue habiendo oportunismo de parte de candidatos presidenciales que tuvieron la oportunidad de tomar decisiones cuando fueron presidentes de la República y no hicieron absolutamente nada, que pudieron haber evitado atraer esa inversión, que es lo que están diciendo ahora, que esa inversión nunca se debió haber hecho, que pudieron haberla evitado, no hicieron absolutamente nada, la respaldaron y ahora pretenden tomar decisiones y usted pudiese hacer celebrar algo. ¿Y usted cree que pudiese hacer algo? Por ejemplo, es obvio, es conocido, Morgan & Morgan es la firma de abogados de la minera. ¿Debe Morgan & Morgan seguir siendo la firma de abogados de Minera Panamá? ¿Cómo lo ve usted? Porque usted está en el medio de la discusión y encima usted va a ser yo es candidato a la presidencia de la República y puede ser presidente. Es importante hablar también de ese tema, Atenógenes. Yo sí soy parte de la firma que representa, una de las firmas que representa a la empresa. Pero eso no significa que mis valores, mis decisiones y lo que yo creo esté influenciado por eso. Yo tengo, como tú sabes, yo en el 2009 yo me separé de la firma por 5 años, después me reintegré, pero yo no tengo directamente hoy en día absolutamente nada que ver con Pero si gana la presidencia de la República, ¿usted cree ético que Morgan & Morgan siga siendo abogado de First Quantum? Porque esto va a continuar aún después de las elecciones y usted lo sabe. Yo quiero decirte algo. Yo espero que este gobierno tome las decisiones que tiene que tomar ahora. ¿Y si no las toma? Este gobierno, escucha, hay un fallo de la Corte. Esto no es una decisión, esto no es opcional del gobierno. El gobierno tiene que acatar el fallo y le corresponde a este gobierno implementar un plan de cierre que, si el gobierno hace lo que dice el fallo, de aquí a mayo del próximo año y de aquí a julio del próximo año, yo espero que ese plan de cierre esté ya acordado, que esté encaminado y que solo sea cuestión de implementarlo, porque no es opción del gobierno decidir si acata o no acata. Pero faltaría el arbitraje, que usted bien sabe que no va a tomar 6 meses. Ese arbitraje puede tomar 5 o 10 años. Todavía estamos viendo los arbitrajes. Y en ese punto Morgan & Morgan puede seguir asesorando a Minera Panamá
Siendo usted presidente, imagínese ese escenario. Bueno, yo no voy a estar en mi firma cuando yo llegue a la presidencia de la República. Ya lo he dicho anteriormente, como lo hice en otros años, en otras elecciones. Yo me separo de la firma cuando inician los procesos electorales y aquella vez cuando formé parte del gobierno, me retiré de la firma y lo he dicho anteriormente, yo el 1 de julio no voy a ser parte de ninguna firma de abogados. Yo voy a haberme retirado y voy a estar enfocado 100% en defender a mi país, independientemente de los intereses de empresas o los intereses de cualquier firma de abogados. Señor Rux, pero eso se puede hacer en la práctica. Por supuesto en la que práctica, sí. En la práctica se puede separar esas dos cosas. Por supuesto que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo lo hice en el 2009. ¿Y no cree que Lo voy a debiese hacer como retirarse presidente. ya en este momento, dadas las circunstancias particulares? Porque, mire, el cuestionamiento hacia Morgan y Morgan gira en torno a la asesoría que pudo haber tenido en la elaboración del contrato entre la Nación y Minera Panamá. Y el hecho que la Corte Suprema de Justicia haya identificado 25 violaciones a la Constitución pone a Morgan y Morgan en el objetivo del descrédito de la opinión pública. ¿No cree que ese tema pesa mucho en este momento? Yo creo que nosotros debemos enfocarnos en el fallo de la Corte. La Corte, como tú bien has dicho, identificó artículos que la Corte estima que fueron violados dentro de la Constitución y aprovechó la Corte en ese momento para dejar muy claro también que la concesión también queda sin efecto. ¿Qué efectos nos trae eso como panameños? Que tenemos que acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia y nosotros también como panameños tenemos que entender que eso representa, así como retos, también oportunidades. Yo estoy convencido de que nosotros podemos salir adelante de este reto. Estoy convencido de que nosotros podemos transformar lo que ha pasado en una oportunidad. Es responsabilidad del próximo gobierno enfocarse en generar empleos, en atraer inversión, en recuperar la confianza que se ha perdido. Porque las noticias que vemos del grado de inversión de la República de Panamá, del precio de los bonos de Panamá que han caído, todo eso es producto de la pérdida de confianza de los mercados, de la pérdida de confianza de los inversionistas en la República de Panamá. El reto nuestro y lo que nosotros vamos a hacer es devolverle a Panamá ese sitial, que nosotros podamos volver a traer inversión extranjera privada, que nosotros podamos recuperar la confianza de esas personas o de esas instituciones que ayudan a que el Panamá pueda financiarse, que ayudan a que Panamá pueda generar empleo, que tengamos la capacidad de generar polos de desarrollo en otras áreas del país, como es Agua Dulce, como es la provincia de Chiriquí, y nosotros podamos reemplazar ese crecimiento económico que vamos a perder producto de que la mina va a cerrar, que nosotros podamos crecer en otras áreas, que nosotros podamos generar empleos en otras áreas, que nosotros entendamos que hay un futuro en el turismo, que hay un futuro en un Panamá verde, que hay un futuro para que nosotros podamos desarrollar áreas de crecimiento en otras áreas del país, aprovechar que Panamá es un país que tiene una posición geográfica envidiable para que nosotros podamos potenciar la expansión del canal y ser un país que desde el punto de vista de logística puede agregar valor a productos y hacer mucho. Panamá tiene muchas cosas que hacer, tiene mucho futuro, tiene muchas cosas positivas y ya Panamá, el país lo dijo. Nos ha mareado, Vamos. no nos ha dicho si se retiraría ahora o no de la firma. No, ya te dije que nosotros, yo lo he dicho anteriormente. Se yo, retiraría si gana la en presidencia. los procesos electorales. Pero no yo cree me que en el retiro. proceso también tiene que Ahora mismo, retirarse? mira, Antenor, yo ahora mismo digo eso y la gente va a decir que es oportunismo, que yo no tengo nada que esconder. Yo he sido muy transparente en lo que he hecho en mi vida, he sido muy transparente en mi posición. Yo siempre dije desde el día 1 que a mí lo que me preocupaba eran las consecuencias de que cerrara la mina, las consecuencias que eso va a traer. Y ahora que nos toca enfrentarlas. Y para enfrentarlas, ¿Cómo ¿qué se enfrentar necesita? esas consecuencias? O sea, ¿cuál sería su propuesta para poder llenar el vacío que económicamente va a dejar la mina? La mina informa que dice que ellos representan aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo llenar ese Y hueco? lo representa, no solamente lo dice la mina, lo dicen los economistas, lo dice el gobierno, lo dicen las personas desde afuera, lo dicen las personas que están hoy en día analizando
los riesgos de invertir o no invertir en Panamá. Lo primero que tenemos que hacer es devolverle confianza a los panameños y devolverle confianza a las personas, empresas que puedan venir a invertir a Panamá. ¿Y eso cómo se hace? Con acciones concretas. Nosotros no podemos tener un país en donde se gastan 500 millones de dólares en una descentralización paralela que se utiliza para hacer política. Nosotros no podemos tener un país en donde el presupuesto de la Asamblea, con 71 diputados, es más de 200 millones de dólares. Nosotros no podemos tener un país en donde en el IFARU, en donde hay recursos para apoyar a las personas humildes que realmente lo necesitan, tener esos auxilios económicos que se le dan a quienes, a los amiguitos del gobierno. Esa plata se la están robando a Tenógenes. Lo mismo que está pasando en la Asamblea, lo mismo que está pasando con la descentralización. El gobierno tiene que recortar Volviendo a ese los podcast gastos. de Oli Mesa, usted dijo allí que había que traer a Google y a Amazon. ¿Cómo la vamos a traer frente a lo que está ocurriendo Generando en este momento? confianza. Mira, para atraer ese tipo de empresas, tú tienes que poder generar confianza demostrada en que en Panamá hay seguridad jurídica, porque en ese podcast yo me estaba refiriendo a las consecuencias de perder el grado de inversión y de no proyectar seguridad jurídica. ¿Ok? Si perdemos el grado de inversión, perdemos también las oportunidades con Google y con Amazon. Puede ser que sí, puede ser que sí. Atenógenes, el país lo que necesita ahorita es reinventarse. Nosotros tenemos que reinventar el país. Nosotros tenemos que entender que el canal tiene retos en este momento por el tema del agua y la falta de acción de medidas que se pueden tomar ya en el canal de Panamá para recuperar o tener la capacidad de enfrentar los retos que tiene hoy. La mina se va, 5% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo vamos a reemplazar eso? Se requiere atraer inversión. Para atraer inversión, el país tiene que generar confianza. Y para generar confianza, el país tiene que sentarse y mandarle un mensaje al país de que aquí nosotros vamos a hacer las cosas diferentes. Aquí nosotros vamos a dejar de entregarle el poder al legislativo. Aquí nosotros vamos a dejar de botar la plata en funcionamiento, en planillas, en botellas, en entregarle el poder a un grupo de personas que desde la Asamblea y desde otras áreas del gobierno deciden cómo vamos a gastar la plata, si le vamos a dar más de 200 millones a la Asamblea, si vamos a meter 500 millones de dólares en una descentralización paralela que no es para llevarle soluciones a las comunidades, sino para hacer política. Estamos en un año electoral y eso por supuesto que representa un reto. Pero lo he dicho, lo reitero, nosotros tenemos la capacidad de recuperar la confianza de los mercados internacionales, de que vengan a invertir en Panamá, para que esos empleos que se van a perder ahora se puedan recuperar en otras áreas. Áreas como cuáles, como el turismo, áreas como logística y otras áreas que dentro del país sabemos que tenemos la capacidad de potenciar. ¿Eso cómo se logra? Reitero, generando confianza, con liderazgo y con un gobierno que tome decisiones y con un gobierno que sepa que la plata hay que cuidarla y entender que esos retos que tenemos también pueden convertirse en oportunidades. Señor Rux, pero es la única manera. Está claro que con lo que ha pasado, bueno, en este caso en particular por el tema minero, hay una nación que se ha levantado diciendo aquí las cosas no son como los políticos quieren. Bueno, aquí las cosas son como lo quiere el pueblo panameño. Y no hablo en perjuicio de, estoy hablando en beneficio, en lo que realmente la población quiere. Y creo que es un despertar que no sé si la clase política la está viendo desde ese punto de vista. Es decir, nada a espaldas de, la gente quiere realmente transparencia. ¿Lo ven los políticos desde ese punto de vista? Yo lo entiendo muy claro y creo que esto es una lección para los políticos tradicionales, creo que esto es una lección para los que aspiramos a gobernar. Hay que escuchar al pueblo, hay que escuchar al país. Inicié mi intervención dejando muy claro que para mí era evidente que parte de lo que estamos viendo en este proceso que vivimos fue precisamente ese llamado de la población a ser escuchado, a exigir ser escuchado y a haber sentido que tienen el poder de exigirle al gobierno qué es lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Eso ha cambiado.
la dinámica de la política y yo creo que es positivo para el país que los gobiernos entiendan que las cosas no se pueden hacer a espaldas de la gente, que las cosas cuando hay que echar para atrás o cuando hay que cambiar el camino, porque las personas, porque el pueblo lo está diciendo, hay que hacerlo, hay que reconocer cuando se cometen errores y enrumbar el país nuevamente, entendiendo que la población no se va a quedar callada y que la población ha quedado demostrado en estos últimos 38 días, ha quedado demostrado que el pueblo panameño tiene el poder, sabe que lo tiene y lo va a usar. Ya la última pregunta, ha sido extensa la entrevista, pero creo que ha explicado muy bien su punto de vista. Pero ayer le dije al señor Ricardo Lombana, cuando estaba sentado en esa silla, que mencionan de forma genérica a los políticos oportunistas y le decía, ¿por qué no los señala directamente? Le digo lo mismo a usted. Usted habla de los políticos oportunistas. ¿Quiénes son esos políticos oportunistas? Bueno, Atenor, yo creo que es importante entender que ya tenemos que entrar a otra etapa de construir una etapa de que nosotros podamos como panameños ver el futuro de Panamá, hacia dónde nos vamos a dirigir, cómo vamos a crear esos empleos, cómo vamos a generar ese crecimiento económico. El país sabe quiénes tuvieron la oportunidad en su momento desde el punto de vista de toma de decisiones como gobierno, de que la minería continuara o no continuara, de que se hiciera la inversión o no se hiciera. Y ahora, hay dos expresidentes corriendo. ¿Se refiere a ellos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero este es un momento para mí de que nosotros como panameños entendamos que lo que vayamos a hacer en el 2024 va a requerir de consensos con personas con las que estamos compitiendo ahora mismo, porque esa es una realidad. La próxima elección posiblemente se gane con un porcentaje bajo, como ha estado pasando en las últimas elecciones, y eso va a requerir de la capacidad de negociar, de la capacidad de consensuar, la capacidad de que nosotros entendamos que este no es un país de un partido político, que aquí no manda una persona, aquí manda el pueblo, y va a requerir de que nosotros unamos los esfuerzos de diferentes sectores, no solamente partidos políticos. Aquí hay que entender también el poder de los independientes, el poder y la participación de los jóvenes, de los gremios, de los propios sindicatos que son parte de nuestro país. Y para poder salir adelante, para poder convertir los retos en oportunidades, nosotros no solamente necesitamos un liderazgo, sino que necesitamos la capacidad de conversar, la capacidad de negociar y la capacidad de ejecutar. Porque cualquier persona puede decir que va a hacer esto y que va a hacer aquello. Pero el que no tiene la trayectoria de ejecutar, el que no tiene la trayectoria de haber creado empleos, el que no tiene la trayectoria de haber participado también en gobiernos, de haber tomado decisiones, de saber lo que hay que hacer para echar al país adelante, entonces sí creo que por su respuesta entiendo que no es de destrucción, sino de construcción entonces. Construcción. El momento de destruir, yo pienso que ya hay que pasar a la página y tenemos que enfocarnos en construir. Y para construir nosotros tenemos que entender que aquí todos somos panameños. Aquí todos somos panameños. Aquí todos queremos el bienestar del país. En algún momento dado todos nos podemos equivocar, todos podemos tener opiniones diferentes, pero ahora tenemos una hoja de ruta y esa incertidumbre de qué iba a pasar con la minería o no, ya la aclaró la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos toca hacer? Caminar hacia un Panamá libre de minería metálica, pero hacerlo de una manera que genere confianza. Por eso hablo de que hay necesidad de crear un comité que nos permita recuperar la confianza en ese proceso. Y ese tiene que ser un proceso que minimice los daños para Panamá desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los trabajos. Ese es el reto que tenemos como país. Ya no es si cerramos o no cerramos la mina, es cómo se hace. Y para mí se tiene que hacer de la forma que menos impacte al país y cuidando mucho a la República de Panamá. Bueno, cuidando mucho al país, cuidando mucho al ambiente, cuidando mucho nuestra economía, nuestros trabajos y entender nuevamente que la política ha cambiado y que nosotros tenemos que reconocer que hay que escuchar al pueblo antes de actuar y que si se cometen errores hay que corregir esos errores y enrumbar al país por donde queremos llevarlo.